El Ministerio de Salud Pública preside la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio junto al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio del Interior. Y tiene una comisión asesora conformada por ACE y la Universidad de la República. ¿Cuál es el objetivo? Hay una tendencia mundial al incremento del suicidio en el mundo y acá llevamos prácticamente 20 años con una tendencia creciente, lo cual es una enorme preocupación y se está trabajando en eso. Lamentablemente los resultados nunca son un entregable de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Además es un objetivo que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud 2030. Y no hay que pensar que los suicidios afectan exclusivamente a los países más ricos, no, eso no es así, o en vías de desarrollo, no hay necesariamente una vinculación en ese sentido. Pero sí es cierto que hemos determinado y hemos puesto rumbo hacia una estrategia nacional de prevención del suicidio 2021-2025. Ya 38 países tienen una estrategia nacional de prevención del suicidio y Uruguay es uno de esos 38 países. El suicidio es un fenómeno multicausal que está determinado por diferentes motivos, pero que si uno hace un corte grueso, 4 de cada 5 son varones, la gran mayoría son personas de edad avanzada, pero también nos preocupa que es una de las primeras causas de muerte de 15 a 29 años. Entonces, en nuestro país realmente es un tema que nos preocupa y que nos conmueve. La forma de abordarlo es multisectorial, porque como es multicausal, no hay otra forma de abordarlo que por la inter- y multisectorialidad. Hay muchos prejuicios con la salud mental, con la depresión, con la ansiedad, y ese tema que se hablaba acá en los videos, el de expresar, el de compartir, pedir ayuda, no es una forma de debilidad, muy por el contrario. Hoy vivimos en tiempos de una sociedad donde por un extremo tenemos una hiperconectividad en los jóvenes, pero a su vez de esos multimedia dependen de los likes, de cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, para dar un feedback de retroalimentación de una baja autoestima que de pronto está escondiendo ese tema. Entonces, es la modernidad en un extremo, en la juventud, y por otro lado es la soledad, como se decía, en el extremo de los mayores de edad. Realmente son temas que tenemos que abordar en las dos puntas de la vida, temas que además el mundo ha visto con la pandemia y con las restricciones de visita, se agravaron, no solamente en Uruguay, sino se agravaron en todo el mundo. Esto es así, está descrito en trabajos de la CEPAL, y los países con mejores resiliencias mejor lo han afrontado, con mejores infraestructuras asistenciales médicas y mejor proporción de psiquiatras y de psicólogos, así han enfrentado mejor. Pero tenemos que hablar de las desigualdades también, porque la OCDE tiene una relación de 5-1 en psiquiatras con relación a lo que es América Latina y el Caribe. Afortunadamente en Uruguay tenemos una buena proporción de psiquiatras y de psicólogos, pero no obstante ellos tenemos deficiencias a cubrir, pero no somos suficientemente seductores para que se radiquen en el interior, por ejemplo, o que se presenten llamados a concursos para psiquiatra de los servicios de salud del Estado y no se presenten porque es en el interior. Entonces siempre seguimos con el macrocefalismo y luchando contra eso. Uruguay tiene una de las tasas más altas de la región, pero también tiene un buen registro en comparación con otros países. Nos pasa lo mismo que con el certificado de defunción. Un trabajo muy interesante que recibí esta semana en la CEPAL sobre exceso de función, que seguramente lo vamos a compartir porque muestra lo que es el tema del exceso de función durante la pandemia. Pero lo importante, ¿qué es? Transmitir que desde el Ministerio de Salud Pública estamos trabajando en fortalecer y capacitar el primer nivel de atención, que los médicos de familia, que los médicos generales sepan continentar y sepan tratar esa primera línea de defensa que es contener a aquella persona que está con depresión. Y por eso tenemos la colaboración
de los organismos internacionales y del Banco Mundial y los consultores que estamos formando en atención primaria de salud para contener. Además, se están desarrollando dentro de la Comisión Nacional líneas importantes que le voy a ceder la palabra a los otros integrantes de esta mesa, no sin antes agradecer, porque yo siempre soy muy poco cortés, digamos, en lo de, un poco cortado con tijera gruesa y me olvido de saludar a la señora vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, al ministro de Desarrollo Social y al viceministro del Interior, Guillermo Maciel, y también mi viceministro de Salud Pública, ¿no? Lo hago ahora para subsanar esto que siempre lo hago, ¿no? Así me olvido de presentar la mesa y de agradecer la presencia de todos y a su vez, bueno, nuestro director de Salud Mental, Horacio Porciúncula, el doctor Cohen, que viene por las organizaciones mundiales para apoyar en esta cruzada, y a los legisladores, tanto de la coalición como de la oposición, porque esto no es un tema de colores, sino que esto es un tema que nos involucra a todos y otras autoridades de distintos organismos como ACE, INAU, INISA, etcétera, etcétera, hoy presentes acá en la sala. Muchas gracias y esto lo hacemos entre todos. Y quiero destacar, por último, el gran trabajo que ha hecho, acaudillando el trabajo en prevención del suicidio, el licenciado José Luis Adjian, que realmente ha sido un puntal en generar estos grupos de trabajo que no son dueños de la verdad, pero que sí están aportando su grano de arena para salir adelante. Yo recuerdo el año pasado que habíamos hablado en consideraciones generales y en ese momento saludábamos el compromiso de las distintas instituciones y destacábamos el trabajo de la Dirección de Protección Social a través de la directora Fernanda Auesper. Una vez más hacemos referencia al reconocimiento de ese trabajo incansable por abordar estos temas. Y también dijimos en esa instancia que por la composición del Ministerio de Desarrollo Social hay otras direcciones que complementan en forma focalizada las políticas en esta línea. Y el director del INJU, que está por acá, el doctor Felipe Polié, se ha comprometido con este tema y ha hecho un trabajo que realmente consideramos de un gran valor, porque basado en la evidencia se prepararon una cantidad de acciones que intentan dar respuesta a esa evidencia. Que la verdad, cuando damos lectura de la evidencia nos pasa lo mismo que cuando veíamos los videos recién. Es imposible no sensibilizarse. Cuando estamos hablando de un tema que un ser humano decide nada más ni nada menos que en forma tajante terminar con su vida, ¿quién no se sensibiliza? Y cuando se leen las estadísticas hay que ponerle el rostro que cada uno le sume para ejemplificar lo dramático de la situación que estamos hablando. Y cuando hablamos de cifras que hay que poner rostro, pero ahí tenemos una cantidad de evidencia que no podemos desconocer. Y yo hablaba del trabajo que viene desarrollando el INJU. Conversábamos el otro día con Felipe lo que muestra la encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2018. Esa encuesta muestra que el 14,2% de los jóvenes o adolescentes encuestados declararon, estamos hablando de la franja de 14 a 29 años, declararon haberse sentido muy triste, haberse sentido desesperados, al punto tal de que por lo menos en 2 semanas seguidas tuvieron ese sentimiento que interrumpieron sus tareas habituales, sus tareas cotidianas, producto de la desesperación y producto de la tristeza. Este 14,2% que registra la encuesta 2018 hace crecer 4 puntos lamentablemente los registros de la encuesta del año 2013, que daba cuenta del 10,4% de los jóvenes que sentían esa sensación de tristeza y desesperación. Acá no estamos hablando de esa sensación de terminar con su vida, pero es próxima, porque ese sentimiento de desolación, el sentimiento de desesperación, el sentimiento de tristeza, que está en un estado de situación,
pero hay que ver cómo sigue. Pero aparte, la encuesta nacional de adolescencia y juventud del año 2018 da otro dato que es un paso mayor todavía, que es que el 3,5% de los jóvenes entre 14 y 29 años en algún momento pensaron terminar con su vida. Y de ese 3,5% de jóvenes que declararon esta situación, el 43% hasta diseñó la estrategia de cómo hacerlo. Dramático, ¿no? En las edades donde en realidad el pensamiento tiene que estar en otra cosa, las acciones en otra cosa, la proactividad tiene que estar en otra cosa, tenemos jóvenes que lo que estaban diseñando para su vida es cómo terminarla. Es muy fuerte lo que estamos hablando. Ahora, coincidíamos con el ministro Salinas, con el subsecretario, con autoridades, de que nosotros acá estamos hablando de evidencia en torno a lo que representa una encuesta, pero nuestro trabajo es actuar en consecuencia para cambiar esta situación. Y cuando hablamos de voluntad de cambiar esta situación, ¿es en instituciones públicas? Por supuesto que sí, pero es entre seres humanos, es entre personas. Me parece muy bueno lo que hablaba el ministro Salinas, que en los primeros niveles de detección se intente medir, pero nosotros tenemos que ser intérpretes como personas de lo que te está pasando al otro, en una tarea que requiere mucha atención, porque en lo que tiene que ver con alguna dificultad física, es más visible el sangrado, la cicatriz, el moretón, ¿qué te pasó? Ahora, el qué te pasó lo tenemos que extender al ángulo de lo no visible, de lo que quizás una persona intenta exteriorizar, en donde como personas tenemos que levantar la guardia y ser receptoras de cuál es el mensaje de angustia que puede estar representado por el testimonio de alguna persona. Y yo les hablaba de actuar en consecuencia, que por más que este es un tema de seres humanos, que todos tenemos que profundizar las acciones, las instituciones, y es parte del deber nuestro, tenemos que dar respuesta. Y en eso yo les hablaba del trabajo del INJU, porque así como el año pasado lo hicimos con características generales, este año queremos hacer una referencia más focalizada. El INJU, o a través del INJU, el 27 de julio vamos a lanzar una campaña de salud mental y prevención de suicidio, sobre todo, o mejor dicho, enfocado en jóvenes, en donde se van a hacer más de 200 talleres a nivel de todo el país. Por acá está Rosana Olivera, presidenta del INISA, que también saludamos con la presencia, porque muchos de estos talleres se están haciendo en conjunto con el INISA, sumado a otras instituciones. Por otro lado, en lo que tiene que ver con AGESIC, en el portal de AGESIC va a haber una guía, en donde es una guía para padres y una guía para educadores, para que puedan absorber una mayor cantidad de información de cómo proceder, de cómo actuar. También se van a hacer campañas de concientización. Cambió el paradigma, hay que hablar del tema. Por supuesto que hay que hablar del tema. Y no hay que hablar del tema de hoy por la fecha que estamos, hay que hablarlo mañana, pasado, traspasado, las veces, los días y las horas que sean necesarios para poder evitar esas consecuencias tan nefastas. Acciones a seguir también en el año 2023, se va a hacer otra encuesta nacional de adolescencia y juventud que quiere medir el post-pandemia, porque hacemos referencia al año 2018. Cómo repercute la situación, por ejemplo, en jóvenes, en la post-pandemia, y eso se va a llevar adelante en el año 2023. Y no queremos seguir aburriendo con algunas medidas que se van a ir adoptando, pero que entendemos que tienen una riqueza enorme en el aporte al tema, pero volviendo al reconocimiento a instituciones y el esfuerzo, volviendo al trabajo interpersonal. Yo diría que esto es más interpersonal que interinstitucional, sin perjuicio de, ¿no? Estamos exagerando, por lo menos a nivel personal, de por dónde aquí entiendo que pasa el tema. Y poder ese trabajo de detectar lo que visiblemente no es tan claro, pero que entre todos podamos ayudarnos, porque todos tenemos momentos donde bajamos la guardia un poquito, mayor o menor medida. ¿Quién de los que estamos acá en algún día no estuvo triste? ¿Quién algún día no estuvo bajoneado? ¿Quién algún día no se le dificultó mucho más afrontar una jornada? Hablemoslo de esas dificultades, porque el no prevenirlo a tiempo hace que se siga profundizando. Y el mensaje es bien claro, vale la pena prestarle atención al otro,
vale la pena poder saltear dificultades, vale la pena darse momentos para estar triste, vale la pena tener cierto momento de angustia de los que se sale. En definitiva, vale la pena vivir. Muchas gracias. Quiero dejar algunas reflexiones y rendir cuentas de algunas acciones que estamos haciendo del Ministerio de Salud Pública y del resto de las organizaciones que van en el sentido de proteger, de acompañar y de disminuir la cantidad de intentos de autoeliminación y la cantidad de personas que deciden quitarse la vida. Primero, a modo de paréntesis, agradecer y felicitar a quienes trabajaron en las piezas audiovisuales que se presentaron, que se hicieron contrarreloj y con una calidad excepcional, y a los protagonistas que dieron su testimonio. Esta situación, como decía el ministro Salinas, es un grave problema de salud pública. En el mundo más de 700.000 personas deciden quitarse la vida. Y en Uruguay no estamos exentos a eso y, como explicaba el ministro, escapa un poco a la realidad o a la situación de América, siendo una situación o un problema que en nuestro país la tendencia es de hace más de 20 años, una tendencia en aumento. Como decía el ministro, nosotros desde Salud Pública, y es algo que hemos dicho varias oportunidades, nos toca llevar la cinta de capitán en esta situación o en el combate a esta situación, pero esto es en equipo, es un trabajo que se hace en conjunto desde el Estado, desde el Gobierno, desde las organizaciones sociales, desde la academia, desde el Parlamento y de todos los que componemos la sociedad, porque es algo totalmente que corta a todos por igual y que ninguno estamos exentos a pasar un episodio o tener algún momento de angustia o tener algún momento de soledad. Por eso, entre todos es que tenemos que trabajar para poder mejorar y poder salir de esa situación. Esta situación que es multicausal, y en eso de multicausal nosotros estamos obsesionados en conocer, en tener información, en conocer a las personas. Por eso hay algo que definimos desde hace algunos meses con el programa de salud mental y con la DIGESA, en tener las cifras cuanto antes, en conocer cuanto antes cómo se viene desempeñando o cómo es el avance de la situación en nuestro país. Por eso todos recuerdan que hace ya algunas semanas se dieron a conocer las cifras del año pasado y tenemos también la tendencia de este año en cuanto a la situación del suicidio. Como decía el ministro Lema, no es que no se quiere seguir viviendo, no se quiere seguir viviendo en esas condiciones, en esas circunstancias. Y por eso tenemos que dar una herramienta o una salida o algo que los impulse y que nos dé esperanza. Nosotros, y en ese conocimiento de datos, queremos desmitificar algunas cosas, algunas cuestiones. Lo primero que hicimos fue interno en el Ministerio de Salud Pública, y es analizar cuántas personas habían iniciado juicios de amparo para obtener medicación, muchas veces medicación oncológica que no está cubierta, y cuántos se habían quitado la vida. Y eso nos da que ninguna persona en el 2021 realizó un juicio de amparo y luego se quitó la vida. Creo que eso sirve para desmitificar muchas cosas, ¿no? Sirve para quitar muchos pensamientos. Lo mismo hicimos con el Fondo Nacional de Recursos, y ahí sí hay 2 personas dentro de las miles que son beneficiarias de tratamiento del Fondo Nacional de Recursos que en el 2021 se quitaron la vida. También algo que creamos el año pasado por ordenanza del ministro de Salud Pública fue el grupo de expertos. Abrimos la puerta al Ministerio de Salud Pública y llamamos a la Facultad de Medicina, de Psicología, de Ciencias Sociales, de Enfermería, de Información y Comunicación, de Humanidades y Ciencias de la Educación, a las distintas universidades, la Universidad de la República, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Abrimos las puertas porque esta situación no es solamente una situación que tiene que ser abordada por el Ministerio de Salud Pública, sino que, como dijimos, en conjunto. Y de ahí surgieron distintas vías de análisis y distintas vías de trabajo, y una de ellas nos parece muy interesante, que es actualizar la ficha de registro obligatorio, el famoso FRO. El FRO, que nosotros lo hemos aprendido en este tiempo de los expertos, es la ficha que está en la puerta de emergencia que se llena por parte del profesional cuando hay un intento de autoeliminación. Esa ficha, cuando se creó hace unos años, se creó en formato papel y que luego tiene que ser remitida al Ministerio de Salud Pública.
Imagínense en el año 2022, en pleno siglo XXI, que una ficha en papel en una puerta de emergencia en Artigas, en Rivera o en Cerro Largo tenga que viajar al Ministerio de Salud Pública, luego pasarla o procesarla a un formato digital para ser analizada. Obviamente se detectó un subregistro y lo que no se mide no se mejora. Entonces lo que nos propusimos con gobierno electrónico, con el área de salud mental, es digitalizar esa ficha. Y estamos trabajando para que en el futuro, a través de la historia clínica electrónica, pero quizás antes algún otro método digital, para poder tener en tiempo real la información de las personas que deciden o que realizan un intento. ¿Y para qué? Para que allí aparezca todo el peso del Estado. Y si detectamos que hay una persona beneficiaria de algún plan del MIDES que realiza un intento, poder avisar al MIDES. Si detectamos que hay alguna persona que está dentro del sistema educativo que realiza un intento, poder avisarle a las autoridades de la educación. Lo mismo con las autoridades del Ministerio del Interior y así sucesivamente. Porque esto es un esfuerzo en conjunto y que la puerta de entrada, o sea, la puerta de emergencia para conocer esa situación, pueda referir a que luego el Estado pueda aplicar o pueda estar o pueda acompañar a esa persona. También se creó el grupo de organizaciones de la sociedad civil, que realizan una tarea excepcional en acompañar a las personas que realizan intentos de autoeliminación, y no solo a ellos, sino a las familiares, que hay algo que tenemos que tener presente y tenemos que trabajar también, que luego que una persona decide llevar a cabo esa acción, hay familiares, hay grupos cercanos, hay amigos, hay afectos que tienen que continuar con su vida. Y ahí también tenemos que trabajar y tenemos que estar cerca para poder acompañar en ese momento. Trabajamos también con los prestadores y los convocamos a los equipos de salud mental de los prestadores para trabajar en conjuntos, porque son los que están día a día con las personas, son los que están atendiendo, son los que brindan la asistencia, tanto de ACE, que es el principal prestador de salud del país, el prestador público, que hace una tarea impecable con la línea vida, el 0800-0767, que también tenemos vías de trabajo en ese sentido, como con los prestadores privados. Y algo que también se realizó, y en esto de rendir cuentas, son los grupos departamentales de prevención del suicidio. Y acá queremos destacar el trabajo de la DIGECOR, de la directora Karina Rando, y de los directores departamentales de salud, que muchos están presentes a través de las redes, que nos están viendo, y se crearon 12, que ya están constituidos y trabajando, 12 grupos de prevención de suicidio en todo el país, y el resto está en vía de constitución. Y se han llevado a cabo más de 83 actividades en este periodo, 83 actividades en el sentido de la sensibilización, de la capacitación, del acompañamiento en cuanto a lo que es la temática. Y quiero aburrir un ratito con la agenda de actividades que vamos a desarrollar en julio y algunos días de agosto en todo el país, porque muchas veces pensamos en la centralidad, como decía el ministro Salinas, pero tenemos que tener un alcance nacional. Y ahí con los grupos departamentales de prevención de suicidio se le da un impulso local a esta situación, que nadie mejor que los actores locales para conocer dónde hay que trabajar, con quiénes hay que trabajar y de qué forma. Nos sirvió muchísimo hoy, la única referencia que vamos a hacer a la pandemia, los ECOED locales, donde allí están presentes todas las autoridades, todos los organismos de distintos niveles de gobierno, tanto del gobierno central como del gobierno departamental, como organizaciones sociales, trabajando en una temática. Replicamos en los grupos departamentales para tener un mejor alcance y un mejor trabajo en territorio. Se van a llevar a cabo acciones en Cerro Largo, en julio, en Colonia, el 29 de julio, se realizará la Feria de Educación Sexual EduSex, donde se colocará stand e información sobre prevención del suicidio. En Durazno, el 3 de agosto, participará la Comisión de Prevención del Suicidio en charla informativa con niños y padres de la Escuela número 46 de Blanquillo. En Flores, el Instituto de Formación Docente Trinidad, en evento declarado de interés por la ANEP, llamado Ilustrar para Descubrir la Mente. En Florida, el 25 de julio, los talleres de prevención del suicidio a estudiantes y docentes de la educación media. En La Valleja se va a llevar adelante el taller de salud mental y prevención del suicidio por parte de las psicólogas del MIDES, de CAMDEL y del Liceo de José Valle Ordóñez.
En La Valleja, bueno, ya lo dijimos. En Maldonado va a haber una jornada muy importante el 22 de julio, que los queremos invitar, una jornada de capacitación en prevención del suicidio dirigido especialmente a jóvenes. En Paysandú, en Río Negro, en Rivera, talleres en centros educativos de la ciudad y de localidades rurales. En Rocha, ejecución de ciclo de talleres sobre gestión emocional y prevención de suicidio en la adolescencia. En Salto, el 3 de agosto, jornada de presentación del Grupo Departamental de Prevención del Suicidio y lanzamiento de campaña de sensibilización en salud mental. En Soriano, también el lanzamiento del Grupo de Prevención. Y en 33, que también queremos destacar el trabajo que se está haciendo por parte de la Dirección Departamental, se van a llevar acciones en el mes de julio y agosto, sumado a las 83 que yo les hablaba. En estos meses, por parte del programa de salud mental, en un trabajo que venimos haciendo con el director Horacio Porciúncula y el resto del equipo, se va a realizar la capacitación que hablaba el ministro Salinas en conjunto con el Banco Mundial. Se realizó también lo que es la reimpresión del Safety, este folleto que tienen a disposición para los trabajadores de la salud, para los profesionales de la salud, para tener una guía de abordaje, una guía rápida que pueda estar a mano y en la ocasión que se crea conveniente. Se está trabajando en conjunto con el INJU, como decía el ministro Lema, el director Polié se ha puesto este tema como bandera y ha realizado y viene realizando, y el día 27 se presentarán las más de 200 capacitaciones que se van a realizar. En esto de conocer más a las personas, estamos trabajando con el INE y queremos saber si las personas cobran asignaciones familiares, si son empleadas, si son desempleadas, si pasaron por la educación formal. Queremos conocer, porque justamente ahí vamos a poder tener acciones más direccionadas y que vayan en el sentido de la mejora. En definitiva, todo este trabajo que se realiza desde el Ministerio de Salud Pública en conjunto con los otros ministerios y desde el Parlamento, y destacar la figura de la vicepresidente Graciela Bianchi, que desde hace tiempo se viene trabajando y abordando este tema a nivel parlamentario, es para que en una definición que yo aprendí que el suicidio es una solución definitiva a un problema transitorio, podamos entre todos dar una solución definitiva de mayor esperanza a ese problema transitorio. Muchas gracias.